Así amaneció el entrevistado. Son las 8 de la mañana con 13 minutos y a esta hora tenemos en la mesa de Así Amaneció a Carlos Fernando Galán, él es concejal de Bogotá, profesional en servicio exterior con énfasis en economía internacional, también es especialista en gobierno, gerencia y asuntos públicos de la Universidad Externado de Colombia. Carlos Fernando, bienvenido. ¿Cómo un hombre que vivió de primera mano, como fue usted, la violencia política o la violencia generalizada en su país, toma la decisión de dedicarse a la política? Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por esta oportunidad, por tener la posibilidad de dialogar con ustedes. Un saludo a todos los oyentes allá en Ecuador y en todas las regiones donde nos escuchan. Bueno, pues yo creo que tiene que ver, Ana Mercedes, con precisamente el hecho de haber sido víctima de la violencia en el marco del conflicto que ha vivido Colombia por cuenta de los actores armados, del narcotráfico. A mi padre lo asesinó un complot en el que participaron los narcotraficantes de los dos carteles, de Medellín y de Cali. Eso está probado ya por la justicia. Los extraditables. Exactamente. Lo asesinaron también, en ese complot participaron los grupos paramilitares, grupos que surgieron en varias regiones del país, en particular en el Magdalena Medio colombiano, grupos que hacían en cierta forma un trabajo contra las guerrillas y contra la izquierda, pero que terminaron obviamente actuando para favorecer el narcotráfico y aliados con el narcotráfico. Lo asesinaron miembros de organismos de seguridad del Estado, el jefe del DAS, que era la policía, digámoslo así, secreta del país, y la policía encargada de la inteligencia de la presidencia de la República, está condenado por el asesinato de mi padre como coautor, también participó en el asesinato. Y hubo políticos, miembros de la clase política. Uno de ellos está condenado, que es Alberto Santofimio, que fue ministro de Justicia de Colombia, increíblemente ministro de Justicia, y también fue candidato presidencial. Entonces, ese complot pues, fue el que llevó a mi padre al fin que tuvo, al asesinarlo. Y eso en cierta forma para mí, que era un niño en ese momento, yo tenía 12 años, fue una frustración muy grande. Una frustración pues como ser humano de perder al padre obviamente, pero también como un ciudadano colombiano, que yo sentí que ahí se frustró, se truncó un proyecto político que buscaba enfrentar de manera contundente a las mafias en Colombia, enfrentar la corrupción, cuya mayor expresión es cuando el Estado es cooptado por bandas criminales. Claro que obviamente luchamos contra la corrupción en el manejo de los recursos públicos per se, y el robo de los recursos públicos, pero también es una modalidad de corrupción tal vez la más grave cuando agentes del Estado y una organización del Estado como la policía termina favoreciendo intereses de actores delincuenciales y asesinando a líderes políticos. Entonces todo eso me llevó a mí en los años de mi formación a entender que yo tenía tal vez, pues en cierta forma como una tarea por cumplir de lograr que ese legado, esa lucha que se dio y que se truncó por el asesinato no quedara ahí. Y justamente, Carlos Fernando, su papá, y esto para que los oyentes de Guayaquil y del Ecuador que nos escuchan lo sepan, su padre, Luis Carlos Galán, fue uno de los políticos más influyentes de su época, de los más importantes. Colombia perdió mucho con su asesinato. ¿Cómo ha influido justamente el legado de su padre en su carrera política? Bueno, ha influido muchísimo. Yo digamos, tuve en cierta forma la suerte a raíz del asesinato de mi padre, curiosamente, de viajar al exterior para estudiar, para formarme. Yo estudié en un colegio público aquí en Colombia, por eso fue una decisión de mi padre. Él decía que la sociedad en nuestro país y en muchos otros países se divide desde la cuna, y algunos van a una educación que tiene ciertas características, pero que es aislada de la realidad de la sociedad, que viven como una burbuja, y otra gente, la mayoría, viven en la realidad del país, y ese desconocimiento de la realidad lleva a que la ciudadanía eventualmente, o quienes tienen un liderazgo ciudadano, pues muchas veces no entiendan las problemáticas a fondo y no las hayan conocido de cerca. Entonces eso influyó en mí, pues haber estado en un colegio público por decisión de él. Luego, pues cuando tuve la oportunidad de vivir en el exterior, me formé en el tema de servicio exterior y énfasis en economía y política.
pensando en eso, en querer regresar al país, entendiendo que había tenido una especie de privilegio por estudiar por fuera y que eso me implicaba una responsabilidad de regresar. Yo, desde que hago política, que empecé hace más o menos 14 años, he hecho énfasis en la lucha contra la corrupción. Yo destapé, por ejemplo, el peor escándalo de corrupción que ha tenido Bogotá en los últimos 30, 40 años. Es un escándalo que se llamó el escándalo del carrusel de la contratación, donde un grupo de empresarios, políticos y miembros de los organismos de control, la Contraloría, se robaron varios billones de pesos colombianos. Estamos hablando de miles de millones de dólares. Yo destapé eso llevó a la cárcel al alcalde de la época en Bogotá, Samuel Moreno, a los encargados de los órganos de control, a la cárcel también, a varios concejales de la ciudad, terminaron en la cárcel. Y eso lo hice pensando en que tenía que cumplir ese legado de trabajar en la lucha contra la corrupción, pero no simplemente diciéndolo, sino actuándolo, denunciando, investigando, demostrando cómo muchas veces el Estado se pone al servicio, infortunadamente, de actores ilegales. Pero justamente por ese ímpetu, por esas ganas de luchar contra la corrupción en esa época, por terminar o querer terminar con los líderes de los cárteles de la droga, su padre fue asesinado. La política le quitó mucho. ¿Qué le ha dado la política? Pues a ver, yo creo que eso tiene que ver un poco con lo que yo aprendí en mi casa, con mis padres, mi padre y mi madre. Yo entendí que uno tiene una responsabilidad. A mí me enseñaron en cierta forma que para sentirme útil en la sociedad era muy importante entender el rol que podía cumplir si tenía la oportunidad de hacerlo para resolver problemas. Entonces eso digamos, me sembró una semilla en el corazón para sentirme solamente, digámoslo así, realizado o contento con lo que estoy haciendo, si siento que estoy aportando algo a la sociedad que no solamente apunte pues a un interés privado, que es legítimo, de tener alguna empresa o algo así, que sería totalmente legítimo. Pero eso me inculcó eso y por eso yo siento que puedo aportar, debo aportar y me hace sentir, digamos, realizado poder aportar en cosas como esas, en seguir dando esa lucha, en seguir enfrentando eso. Además porque creo que eso demostraría que muchos lo hagan, no solamente yo, porque muchos en Colombia lo hacen, que esos que dieron la vida por defender la democracia en nuestro país, de esos peligros como el narcotráfico, como la corrupción, pues no dieron la vida en vano, sino que tienen otros que van a seguir trabajando acorde con ese legado. Eso para mí es bien importante, que los jóvenes hoy entiendan eso, vean eso como un ejemplo y piensen, ojalá, en trabajar en el sector público, guiados por esos principios para que también asuman esa antorcha y ojalá cada vez más ciudadanos, como creo que hay muchos, te decía, en Colombia hoy, pero cada vez más lo asuman como una lucha propia y sigan trabajando para devolverle a la política su majestad, su importancia, su respetabilidad y que se vea una verdadera herramienta para producir cambios en la sociedad y no una herramienta para favorecer intereses privados o para enriquecerse, claro, o vista como un fin en sí mismo, sino solamente como un medio para mejorar la vida de los ciudadanos. Son las 8:21 de la mañana, estamos con Carlos Fernando Galán, concejal de Bogotá e hijo de un ex candidato presidencial, creo que la figura más importante política o una de las figuras más importantes políticas del siglo XX en Colombia. Carlos Fernando, no sé si usted pudo revisar las noticias del día de hoy, la matanza que hubo en las cárceles de Ecuador. Ecuador se estaba convirtiendo en una batalla campal por el narcotráfico de carteles mexicanos y nos está afectando muchísimo. ¿Usted cree en lo personal que el tema de la extradición y el Plan Colombia ayudaron a Colombia, si bien es cierto, no a retomar el total de la paz que todos quisiéramos, pero sí a bajar ese nivel que ustedes tuvieron en los 80 y en los 90? A ver, yo creo que la lucha contra el narcotráfico no se puede mirar solamente desde el punto de vista coyuntural, hay que verla históricamente. Correcto. Eso inició por una apuesta de Nixon en Estados Unidos, en la que dijo que pues declaró la guerra a la droga y eso nos metió a todos los países y en particular a los países andinos en la problemática de la guerra contra las drogas. Yo creo que Colombia, por ejemplo, en los años 80 tenía un estado débil, una justicia mucho más débil de la que tenemos hoy, que en cierta forma requería de herramientas como la extradición para poder
ser una verdadera, digamos, amenaza a los traficantes de droga. Su papá luchó mucho por eso. Exactamente, entonces era una herramienta que servía para eso. Ahora, eso ha cambiado, no sé si ustedes lo han visto, pero eso ha cambiado. Muchas veces los narcotraficantes hoy aprovechan unos años del negocio ilícito, luego se entregan a las autoridades de Estados Unidos y luego negocian, entregan rutas, delatan a sus cómplices, logran un acuerdo, unos beneficios y salen a los pocos años. O sea, ya no es una herramienta que genera el temor que generaba hace 20 o 30 años de la extradición, eso ya cambió. Okay. Creo que también el Plan Colombia ayudó a fortalecer las fuerzas militares en Colombia y de policía, eso es un hecho. Pero cuando uno mira el resultado, lo que estamos viviendo hoy, el crecimiento nuevamente de cultivos ilícitos, la producción de coca en Colombia hoy y pues obviamente en otros países también, y el tráfico de drogas, yo creo que sí llegó la hora de que Colombia y países como Ecuador también prendamos una alarma internacional pidiendo que se revise la lucha contra las drogas. Porque yo no sé si la herramienta, digamos, de prohibición tiene un impacto definitivo en el largo plazo. Yo siento es como un efecto que llamaban de globo. Se bajan los cultivos en Perú, en Bolivia o en Ecuador y se suben en Colombia. Luego se bajan en Colombia y se suben en otros países. Y así llevamos 30 años o 40 años en la misma tónica. De acuerdo, Carlos Fernando. Creo que Latinoamérica y el mundo debe replanteárselo. De acuerdo, creo que hay que replantearlo. Creo que la lucha o la guerra, como así se ha llamado, contra las drogas, ha cobrado mucho más muertos que el consumo en sí. Con esto no quiero promover el consumo de drogas, sino que realmente hay que replantearse la manera de combatir a este fenómeno que es tan complejo. Carlos Fernando, Ecuador está viviendo momentos terribles, como decía mi compañero Guillermo Hidalgo, porque el día martes tuvimos un amotinamiento en la cárcel, la penitenciaría del Litoral, y tuvimos 116 muertos confirmados hasta el día de ayer y más de 80 heridos. Desde enero a septiembre de 2021 ya son más de 200 los muertos en el sistema carcelario producto de las riñas dentro de las cárceles por las bandas delincuenciales. Bandas delincuenciales de narcos, porque son obviamente bandas narcodelictivas. ¿De qué manera podríamos o podemos quizás controlar o erradicar la violencia? Obviamente no vamos a compararnos con Colombia. Nunca hemos estado a los niveles de violencia que llegó Colombia en los años 80 y los años 90. Definitivamente no. Pero sí estamos viendo, por eso estamos tan alarmados, una violencia que no cesa y cada vez más cruel. ¿Qué debemos hacer los gobiernos o los gobernantes? ¿Qué deberían hacer para poder erradicar esa violencia? Violencia que obviamente se ve reflejada en las en las calles, porque lo que pasa dentro de las cárceles es lo que vivimos también en las calles. Bueno, primero, pues obviamente toda mi solidaridad con ustedes y con todo Ecuador por esa tragedia. Es algo que también, como decías, hemos vivido en Colombia en varias oportunidades, lo que ha ocurrido en varios centros penitenciarios en Colombia en los últimos 20 años. En Bogotá, entre otras cosas, hubo algo, no de esas dimensiones, pero dramático en el mes de marzo del año pasado, donde murieron más de 20 personas en un motín carcelario en Bogotá. Y muchas veces tiene que ver con eso, con esas riñas precisamente de bandas delincuenciales que no son totalmente desarticuladas, que siguen operando en las cárceles, que siguen teniendo influencia, y aquí llevamos 20 años tratando de ver, entonces aquí instalan una cantidad de equipos tecnológicos para bloquear señales, para que puedan estar incomunicados verdaderamente quienes están presos, y eso no lo logran. Siempre hay tráfico de celulares robados que llegan a las cárceles para que sigan teniendo equipos de comunicación que les permitan acceder al poder en esas bandas delincuenciales, etcétera. Hay varias cosas que yo creo que se deben hacer. Uno es el reflejo de lo positivo que tuvo el Plan Colombia de fortalecimiento institucional y de la justicia, es muy importante. Eso ha sido positivo en Colombia, no suficiente, pero ha sido positivo, hay que decirlo y reconocerlo. Pero yo creo que la clave está en cómo le rompemos el negocio a los narcotraficantes. Y yo creo que la política prohibicionista que tenemos lo que hace es promover el negocio, digamos, ilegal, aumentar el valor de la droga y por lo tanto hacer más atractivo el negocio
y seguramente fomentar ese tipo de violencias. Entonces yo creo que por eso sería muy interesante que países como Colombia y Ecuador se unieran. Yo les cito un caso. Yo creo que Colombia ha invertido más o menos unas 200 veces más dinero en fumigación de cultivos ilícitos, que por cierto tiene un impacto negativo en la salud de los campesinos, lo sabemos ya. Así es. Y no tiene el resultado que se debería esperar por cuenta de esa inversión. Ha invertido 200 veces más plata en eso que en la prevención del consumo de drogas. Y Eso ahí está el kit del asunto. Los gobiernos no invierten en la prevención del consumo, sino más bien, como usted dice, le dan mucho más dinero a comprar armamento, etcétera, para combatir o hacer esta guerra en contra de los narcotraficantes. Se me acaba el tiempo, lamentablemente, y tengo una última inquietud, Carlos Fernando. No le va a preguntar quién le dice nenecito en la casa, ¿no? No. Porque a él le dicen nenecito, ¿sí sabe? Quiero felicitarlo porque vi un video ayer de su hija y es todo un personaje, esa nena. Es impresionante la personalidad que tiene. Si usted se sentara frente a los asesinos de su padre, ¿qué les diría? Se sentó frente al hijo Sí. de Pablo Escobar. Pero ¿qué les diría si los tuviera al frente? Bueno, yo creo que un tema además que ha sido muy importante en el proceso de paz de Colombia, una apuesta que es incompleta en este momento, es que yo creo que más que uno pedir cárcel o venganza para sanar las heridas que tiene Colombia hoy todavía, lo más importante es la verdad. Entonces yo les pediría a ellos que digan la verdad, que confiesen y digan por qué lo hicieron. Para mí eso sería mucho más importante que paguen 20 años de cárcel o 30. Entonces yo les pediría eso y creo que eso contribuiría a que el país empiece a sanar las heridas, que casos como estos, los responsables, así como esperamos que lo hagan las FARC con todos los delitos que cometieron, se sienten frente a las víctimas, confiesen la verdad y pidan perdón. Eso creo que es más importante que cualquier otra cosa para que el país pueda pasar la página de la violencia. Son las 8 de la mañana con 30 minutos y queremos agradecerle a Carlos Fernando Galán, concejal de Bogotá, hijo de Luis Carlos Galán, por haber estado esta mañana en la mesa de Se Amaneció. Muchas gracias, Carlos Fernando, y muchos éxitos en su carrera política. Muchas gracias a ustedes. Un saludo muy afectuoso.